De nuevo, muy buenos días tengan todos ustedes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación que nos hacen favor de tener esta invitación para la presentación de este anteproyecto de presupuesto, proyecto de presupuesto 2022 del Instituto Nacional Electoral. Esta conferencia de prensa la va a encabezar el consejero Jaime Rivera, quien es el presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto. Le acompañan consejeras y consejeros del instituto, algunos de ellos integrantes de la propia comisión, que estarán dispuestos, desde luego, a responder preguntas y dudas que se tengan sobre esta presentación. De nuevo, muy buenos días a todas y todos, y le doy el uso de la palabra al consejero Rivera. Muy buenos días, consejero. Gracias, Rubén. Muy buenos días. Buenos días, señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Gracias por acudir a esta convocatoria. Cada año, el Instituto Nacional Electoral elabora su proyecto de presupuesto para el ejercicio siguiente, guiado por las atribuciones y obligaciones que la Constitución y las leyes le confieren como autoridad electoral nacional autónoma. Todos saben que el INE es un organismo público que cumple una diversidad de atribuciones para garantizar los derechos políticos y recrear la democracia. La confección y actualización del padrón electoral, la expedición de la credencial para votar, que funge como el principal medio de identificación de toda la población mexicana mayor de edad, la regulación y el fortalecimiento del sistema de partidos, la administración de los tiempos del Estado de radio y televisión para los partidos políticos y la promoción de la participación ciudadana, la organización de elecciones con garantías de libertad, imparcialidad, equidad y limpieza, la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos y sus candidaturas, la formación de la cultura democrática, la rectoría del Sistema Nacional Electoral, que incluye algunas funciones de las elecciones locales, y un largo etcétera que es innecesario enumerar. Como la experiencia lo demuestra, el INE ha desempeñado todas esas funciones con eficacia y eficiencia, logros que le han valido una alta aprobación pública. Cada una de esas atribuciones requiere recursos. En primer lugar, recursos humanos, cuya columna vertebral es el servicio profesional electoral, un servicio de carrera que garantiza profesionalismo e imparcialidad. Requiere también recursos materiales de diverso tipo, tecnológicos, inmuebles, de comunicación, movilidad, etc. Y naturalmente, todo ello se sufraga con recursos financieros que provee la Federación por aprobación de la Cámara de Diputados. El presupuesto que elabora el INE se guía por la responsabilidad de cumplir siempre y con la máxima eficiencia sus mandatos de ley. El INE no puede omitir la presupuestación de los recursos indispensables para ejercer sus atribuciones. Al mismo tiempo, lo hace con racionalidad, calculando sus gastos con realismo y justificación. La racionalidad de la planeación y el ejercicio del gasto se guían también por criterios de austeridad para evitar ineficiencias y dispendios. Pero la austeridad no puede confundirse con la inoperancia. El presupuesto de 2022 tendrá como precedente inmediato el proceso electoral más grande de la historia mexicana, el de 2021, cuando concurrieron elecciones federales con comicios locales en las 32 entidades federativas. El año próximo es de suyo muy diferente. Además de todos los trabajos permanentes del instituto, el INE deberá participar en la organización de 6 procesos electorales locales, con 6 gubernaturas en juego, unas elecciones municipales y un congreso local. Hasta ahí, los trabajos del INE en 2022 serían más bien comparables con los de 2019, cuando se celebraron 5 procesos locales. El año próximo será un poco más denso que el de 2019, con un estado más distritos y una lista nominal más abultada. Con esos componentes,
El gasto en 2022 sería apenas un poco mayor que el de 2019 y mucho más bajo que el de 2021. Sin embargo, están a la vista dos posibles ejercicios comiciales de carácter nacional, una convocatoria a revocación de mandato presidencial y una consulta popular que, de realizarse, cambiarían radicalmente el volumen de actividades del INE y, consecuentemente, sus gastos. Como veremos, aun cuando como veremos enseguida en la exposición que nos dará perdónenme, con relación a la posibilidad de realización de revocación de mandato y alguna consulta, cabe hacer una aclaración. Aun cuando hasta ahora la revocación de mandato y la consulta son jurídicamente solo una posibilidad, el INE tiene que calcular su costo y sumarlo en el presupuesto, y así se está haciendo. Si se diera el caso de que alguno o ambos ejercicios no fueran aprobados de conformidad con las normas vigentes, el INE devolvería en su momento el importe correspondiente a la tesorería de la Federación. Por lo pronto, sí se contempla en el presupuesto. Como veremos enseguida en la exposición que nos dará la directora ejecutiva de Administración, Ana Laura Martínez de Lara, esos dos posibles ejercicios de participación ciudadana elevarían al triple la cartera institucional de proyectos y correlativamente el gasto total del INE se incrementaría hasta acercarlo al presupuesto que el INE está ejerciendo en este año de 2021. Les ruego entonces, señores y señoras representantes de los medios de comunicación, tener presentes los componentes del proyecto de presupuesto de 2022 en dos escenarios alternativos. Uno, con las actividades ordinarias del INE, que incluyen el presupuesto base, procesos electorales locales y una gama de proyectos más o menos habituales en la actividad del INE. Y otro escenario con todo lo anterior, más un ejercicio de revocación de mandato y una consulta popular, ambos de alcance nacional. Enseguida, la directora ejecutiva de Administración presentará los conceptos y las cifras principales que constituyen el anteproyecto de presupuesto del INE para el ejercicio de 2022. Por favor, maestra Ana Laura Martínez. Muchas gracias, consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto. Buenos días, consejeras y consejeros que nos acompañan. Buenos días también a los representantes de los medios de comunicación. El anteproyecto de presupuesto 2022 está compuesto como sigue. Normalmente, la diapositiva siguiente, por favor. El presupuesto institucional está compuesto por dos grandes rubros. Lo que es el presupuesto base. Esto significa el presupuesto necesario para que el instituto realice las actividades permanentes. Está compuesto por lo que es el capítulo 1000, que es todos los servicios personales, y otros capítulos de gasto que tienen que ver con gasto corriente en lo general. Posteriormente, está integrado por la cartera institucional de proyectos. En esta parte se compone por actividades que no son permanentes y dependen del contexto anual y del número de procesos a realizar, como lo veremos a continuación. Continuamos. Para el ejercicio fiscal 2022 se tiene previsto 6 procesos electorales locales, la elección de 6 gubernaturas. Esto, continuamos, por favor. Son 6 elecciones de gobernatura, en un caso, en el caso de Durango, ayuntamientos, y en el caso de Quintana Roo, diputaciones. También se debe de presupuestar el inicio de la jornada o del proceso electoral local 2022-2023, que sería Coahuila,
elección de gubernatura y diputaciones, y el Estado de México una gubernatura. Esto ya que los procesos electorales normalmente inician en el mes de septiembre, en este caso del año 2022. Continuamos, por favor. Para poder llegar a un monto específico y de presupuesto para el proceso electoral local 2022, se considera que son 37 distritos los que están participando, esto es, en el caso de las 6 entidades federativas que ya se mencionaron, una lista nominal de 11.6 millones de electores, se estima una instalación de 21,068 casillas, la contratación de 708 supervisoras y supervisores electorales, así como la contratación de 4,218 capacitadoras y capacitadores asistentes electorales. La ciudadanía insaculada, 1.5 millones de ciudadanos, y el funcionariado de mesa directiva de casilla estaría en 84,036 funcionarios. Continuamos. Por lo que el proceso electoral local se está presupuestando en 885.90 millones de pesos. Esto en comparación con otros ejercicios, ninguno ha sido igual en esta situación. El que precede es de 2021, que fue una elección en donde hubo concurrencia, 32 entidades federativas, 300 distritos, la elección de 15 gubernaturas y 32 procesos electorales locales. Continuamos. El Instituto Nacional Electoral está proyectando ya un anteproyecto de presupuesto 2022 de un presupuesto base de 11,225.46 millones de pesos, cantidad necesaria para que el instituto realice las actividades permanentes, las que le fueron conferidas. En el caso de la cartera institucional de proyectos, que son anuales y dependen del contexto y el número de procesos electorales a realizar, es de 1,858.71 millones de pesos. Continuamos. Aquí podremos ver a pesos constantes, cómo se representa gráficamente la suma de ambos. El presupuesto base más la cartera institucional de proyectos es de 13,084.17 pesos, compuesto como, ya lo mencioné en un inicio, el presupuesto base, la cartera institucional de proyectos, y si lo comparamos con el ejercicio que precede, finalmente es una cantidad menor de elecciones locales este ejercicio, podría ser con 2019 y aún así, bueno, es un presupuesto un poco mayor, son más elecciones locales en este caso. Continuamos. En comparación con otros ejercicios, aquí lo podemos ver, el presupuesto base capítulo 1000 se está presupuestando en 7,955.4 millones de pesos, otros capítulos de gasto 3,270 millones de pesos. Esto es un poco mayor respecto de 2021, porque en 2021 el Congreso recortó un monto de 870 millones de pesos, mismos que se están subsanando en este momento, mes con mes, con economías que se están logrando por parte del instituto. La cartera institucional de proyectos fue mucho mayor en 2021 en monto por el número de elecciones que se presentaron o que se llevaron a cabo en 2021. Para 2022, 1,858.7 millones de pesos. Continuamos. Bueno, una vez expuesto lo que es el presupuesto del Instituto Nacional Electoral o lo que se está previendo como un anteproyecto de presupuesto, pasemos a los ejercicios de revocación de mandato y consulta popular, que como ya lo mencionó el consejero Jaime Rivera, se está previendo en este anteproyecto. Para llevar a cabo la revocación de mandato, se está obviamente considerando las 32 entidades federativas, 300 distritos, un listado nominal de electores de 92.4 millones, un estimado de 161,490 casillas, la contratación de 5,430 supervisoras y supervisores electorales,
la contratación de 32,421 capacitadoras y capacitadores asistentes electorales. Ciudadanía insaculada, 12,01 millones de ciudadanos y ciudadanas, y 484,470 funcionarios de mesa directiva de casilla. Adelante, por favor. Para el caso de la consulta popular, pueden ver también, es similar a la revocación de mandato, 32 entidades federativas, 300 distritos, un listado nominal similar, un estimado de casillas de 96,591 casillas a instalar, supervisoras y supervisores electorales, 2,055 a contratar, capacitadoras y capacitadores, asistentes electorales, 16,226, la ciudadanía insaculada, 12,01 ciudadanas y ciudadanos, y 289,773 funcionarios de mesa directiva de casilla en esta jornada. Adelante, por favor. En suma, la revocación de mandato se está proyectando un costo de 3,830,45 millones de pesos, y la consulta popular en 1,913,13 millones de pesos. La suma de ambos ejercicios, de ambos procesos de participación ciudadana, es de 5,743,57 pesos. Como podemos ver, de ser el caso, continuamos, por favor. De ser el caso y de aprobarse ambos ejercicios de participación ciudadana, la suma total sería de 18,827,74 millones de pesos, que en comparación con el 2021, que se llevó a cabo una elección federal y varias locales concurrentes, llamada la elección más grande de la historia. Si la comparamos con lo que se está presupuestando para este ejercicio 2022, la diferencia es un poco más de 1,500 millones de pesos, mayor en 2021. Continúa. Es cuánta. Gracias. Gracias, Ana Laura. Permítanme agregar algunos comentarios sobre estas cifras que nos ha ofrecido la directora ejecutiva de Administración. Como se puede apreciar, el presupuesto ordinario para 2022, que asciende a 13,084 millones de pesos, resulta en pesos constantes un 13,9% mayor que el presupuesto de 2019 y 6,9% mayor que el de 2020. Puede observarse también que el presupuesto base del instituto, es decir, el gasto ordinario y permanente, ha alcanzado una notable estabilidad. De 2016 a 2021, el presupuesto base, medido en pesos constantes, es decir, descontando la inflación, registra un aumento de solo 4,8%, y de 2021 al proyectado a 2022, un incremento menor al 1%. Esto quiere decir que el INE puede realizar todas sus actividades permanentes a lo largo de años prácticamente sin aumentar su gasto. Lo incrementa solamente por los gastos adicionales propios de los procesos electorales en cada año, o bien por grandes nuevos proyectos hasta entonces no contemplados. Inclusive en el escenario de llevar a cabo en 2022 un ejercicio nacional de revocación de mandato y una consulta popular, el presupuesto total del INE ascendería a 18,827 millones de pesos, es decir, 1,511 millones menos que el gasto de 2021. El esfuerzo de racionalizar el gasto es notable, aun cuando se encomienden al INE nuevas actividades extraordinarias de gran envergadura. Los dichos recurrentes de que el INE es cada vez más costoso no corresponden a la realidad. Son expresión más bien de prejuicios o de ignorancia.
También podemos dimensionar el gasto del INE como proporción del presupuesto de egresos de la Federación. El presupuesto del INE para 2022, sin incluir la revocación de mandato ni la consulta popular, equivaldría a 20 centavos por cada 100 pesos del presupuesto de la Federación. Y si se agrega el gasto de estos dos ejercicios posibles de participación ciudadana, el gasto del INE equivaldría a 29 centavos por cada 100 pesos del presupuesto de egresos de la Federación. En 2021, el presupuesto aprobado equivale a 31 centavos por cada 100 pesos de este presupuesto general nacional. Como otras veces lo hemos aclarado, los presupuestos del INE los presupuestos del INE son una inversión indispensable en la democracia y su peso dentro del gasto público nacional no es proporcionalmente muy gravoso. Sería más costoso y con riesgo de volverse irreversible debilitar a un organismo autónomo garante de la democracia por un mero afán cicatero o por estrechez de miras. Gracias. Estamos a sus órdenes para atender sus preguntas. Gracias, consejero Rivera. Gracias también a la maestra Ana Laura Martínez por su presentación. Compañeros y compañeras de los medios de comunicación, dos cosas. Si ustedes quieren formular sus preguntas, por favor, en el chat anótense para tener un orden en las preguntas. También si ustedes desean escribir la pregunta, yo con mucho gusto le doy lectura. El documento que presentó la maestra Ana Laura Martínez también será distribuido a los medios para que pues lo tengan ustedes y puedan hacer uso de él en su trabajo periodístico. Tengo anotada por ahora a Erika Hernández del diario Reforma. Adelante, Erika, buenos días. Hola, consejeros, buenos días. Yo quisiera preguntar, ¿qué va a pasar en caso de que nuevamente la Cámara de Diputados les niegue los recursos tanto para la revocación? En caso de que se reúnan las firmas y ustedes no tengan ese dinero, ¿qué va a suceder? Cuando pasó este tema de la consulta, ustedes afirmaron que iban a hacer un ejercicio menor al planeado para cumplir con la Constitución. Eso mismo sucedería con el tema de la revocación. Preguntarles, hasta el momento nadie ha hablado de otras consultas. Ustedes están cotizando una consulta superior a la que ya habían hecho, la otra era 1,500 y esta es 1,900. Solo es una consulta, son varias consultas. ¿De dónde nace la idea que podrían solicitar una consulta? Porque esta tendría, entiendo, los mismos tiempos, es decir, empezaría como su proceso a partir del 15 de septiembre de este año y hasta el momento nadie lo ha mencionado. Y preguntarles si este tema de también incluir, si es que no lo malentendí, incluir el dinero que les recortaron el año pasado, bueno, mejor dicho, este año, volverlo a incluir. Sí, todo este tema no es una manera de hacerse de más recursos por si otra vez sufren un recorte. Y perdonen, aprovechando, hacerles una consulta de otro tema, y se las pregunto porque ya es una acusación personal más que como de trabajo del instituto. El presidente les hace una acusación muy directa, dice que son deshonestos, que les falta rectitud y tiene pruebas. Me gustaría saber qué le responden al presidente. Muchas gracias. Gracias, Erika. No tengo a nadie más anotada o anotado. Adelante, consejero Rivera, por favor. Gracias. Para el ejercicio de 2022, como se explicó hace unos momentos, se contemplan los recursos necesarios para la revocación de mandato y para consulta popular. Hay que decir que esta previsión, aún con alguna incertidumbre jurídica todavía que hay sobre estos ejercicios, la tenemos que hacer, y no solo por previsores, sino porque la
la Suprema Corte de Justicia resolvió este año con relación a una controversia constitucional que promovió el INE por la falta de aprobación de recursos para la consulta popular de este año. La Corte consideró que el INE debió prever los recursos para una consulta popular, aun cuando no hubiera certeza de que se realizaría. Entonces, lo estamos haciendo por previsión y lo estamos haciendo también por acatamiento de un criterio de la Suprema Corte. Si se diera el caso de la realización de uno o dos, o la aprobación por el Congreso con la legislación vigente de uno o dos de estos ejercicios de participación ciudadana y no se otorgaran los recursos necesarios, habría una imposibilidad material para cumplirlos. Y en su caso el INE recurriría al Poder Judicial. Pero ese escenario deberíamos considerarlo muy poco probable, porque precisamente porque estamos previendo estos recursos, esas partidas presupuestales necesarias para realizar esta actividad, si se da su aprobación por los procedimientos establecidos constitucionalmente, tendrá la Cámara de Diputados que otorgar esos recursos. De otra manera, estaría creando una situación de imposibilidad material. Respecto a acusaciones o ataques frecuentes al INE y a veces hasta personales, no tenemos por qué engancharnos, diciéndolo coloquialmente, en una discusión de esa naturaleza. Nosotros cumplimos con los deberes que la Constitución y la ley nos confieren, que nos obligan, y nosotros no somos actores políticos ni parte del debate y mucho menos de la competencia política con otros actores políticos. De tal manera que sobre eso nosotros lo único que podemos decir es que hacemos nuestro trabajo conforme a la ley y nos dedicamos a ello. Gracias, consejero Rivera. ¿Alguien más, consejeras, consejeros, que quiera hacer uso de la palabra? Adelante, consejera Zavala. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. De manera muy breve, solo para hacer una aclaración respecto de cómo se está haciendo la proyección presupuestal en estos ejercicios de participación ciudadana. Me parece, ya el consejero José Roberto puso un extracto de la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el chat, en el que efectivamente nosotros como institución tenemos que programar con base en las reglas establecidas cuál va a ser el ejercicio presupuestal. ¿Qué fue lo que pasó en consulta popular? Erika mencionaba que en el ejercicio anterior era menor, en este mayor. Hay que recordar que ya hay una ley vigente y que esa ley vigente es la que sirve de base para presupuestar el ejercicio de participación ciudadana. De ahí se entiende que el modelo como cambió y como está establecido hoy en la ley, pues presupuestalmente implica la cantidad que se está presentando. Y que también el INE, tenemos un tema de ausencia de ley en revocación de mandato, pero que nosotros tenemos la obligación de presupuestar. Para eso tenemos una proyección de cómo hacerla para dar certeza respecto de los recursos que se van a utilizar. Y en esa medida es que se está proyectando esa cantidad acorde con el modelo que estamos definiendo desde el INE para poder hacer frente, en su caso, a este ejercicio de participación ciudadana que se traduce en una cantidad específica que nos ha sido presentada ahorita en la presentación. Obviamente, esto, como lo ha dicho el presidente de la Comisión de Presupuesto, si alguno de estos ejercicios no se llega a dar y tenemos el recurso, se debe regresar. No es un tema que el recurso se quede y si está destinado para hacer una actividad,
que no se llegue a concretar. Pero lo que el INE está haciendo hoy, y me parece que de manera muy responsable, es prever el escenario de organización en el caso de consulta popular acorde con las reglas establecidas ya en la ley vigente, en el caso de revocación de mandato con la proyección de organización que nosotros tenemos frente a la ausencia de una legislación. Obviamente, si hay una legislación, pues en su momento se atenderá la legislación. Pero estamos dando esta base presupuestal porque tenemos la obligación de hacerlo en agosto. Y en agosto tenemos que tener estas reglas claras por el principio de certeza. Sería todo. Gracias. Gracias, consejera Zavala. No tengo anotado o anotada alguna otra compañera. Sí. ¿Podría yo hacer una Erika, pregunta adelante. técnica a la directora de administración? Adelante, Erika. No mencionaron qué proyectos se cancelaron con los ahorros para el dinero que usaron para la consulta. Preguntarle si me puede ejemplificar algunos proyectos que se tuvieron que cancelar y ahora se reponen con este tema de los 500 millones de pesos. Por favor, gracias. El micrófono, Ana Laura, por favor. Gracias. Sí, a ver, lo que yo mencioné fue el recorte o el monto que el Congreso no autorizó de un presupuesto inicial solicitado para este año. Y esto tiene que ver con el presupuesto base, fueron 870 millones que no se otorgaron al instituto. Y en este caso, pues tiene que ver con gasto corriente, se está optimizando y con economías solventando lo que tiene que ver con combustible, algún tema con arrendamientos, para estar solventando eso que el Congreso no le dio al instituto. Responsablemente se tiene que presupuestar para el ejercicio 2022. Lo que yo mostraba en la gráfica es que aparentemente es un incremento en gasto corriente. No, y no lo es. Respecto a lo que me comenta usted de la consulta popular, ¿qué proyectos son los que se disminuyeron o se vieron afectados para llevar a cabo la consulta popular? Pues lo que el instituto hizo básicamente fue adelantar algunas actividades que tenían que ver como impresión de documentación electoral. Se empezó a imprimir con recursos que se tenían previstos para el año 2020 y se adelantó en un poco la adquisición de estos recursos. También se tenía previsto un tipo de cambio para este año y eso también generó algunos ahorros que también se enfocaron y se fueron para llevar a cabo la consulta popular. Así como esto, hay algunas otras otros conceptos que se fueron identificando como remanentes para llevar a cabo la consulta popular efectivamente, que tenemos registrado un aproximado de 540 millones de pesos. El costo de la misma fue lo que el recurso que se fue reencauzando para poder cumplir con esta obligación y con este ejercicio de participación ciudadana. Se lo pregunto porque los consejeros afirmaron que se habían tenido que posponer obras. Pues algunas mantenimiento posiblemente en algunas de las instalaciones, pero básicamente tiene que ver con proyectos que ya estaban establecidos para llevar a cabo y que en algunos casos son necesarios, como actualización de sistemas y algunos conceptos de este tipo que se están posponiendo y que se pretende también llevar a cabo en el próximo ejercicio fiscal. Más que obras, bueno, tiene que ver con proyectos específicos que se presupuestan de manera consecutiva o cuando son necesarios, como le comento, algunos que tienen que ver con actualización de sistemas, pero también se nos instruyó localizar y ver economías en algunos otros proyectos para poder enfocarlos y poder reencauzarlos a este ejercicio
de participación ciudadana. Muchas gracias. Gracias, Ana Laura. Tengo una pregunta que me envía la compañera Guadalupe Vallejo de Expansión. La voy a leer. Son dos preguntas, una es muy breve. La primera es, quisiera preguntar que si bien los consejeros no son actores políticos y no van a entrar a un debate, lo cierto es que se prepara la remoción en bloque que más allá de personas afectaría la continuidad de los trabajos del INE. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es saber cuándo se entregará el proyecto de presupuesto. ¿Alguna de ustedes, consejeras, consejeros, que quieran contestar, hacer uso de la palabra? El consejero Murayama, por favor. Gracias. El presupuesto se va a llevar a los partidos políticos, a la propia comisión de presupuesto, que es un espacio de intercambio. Ayer ya tuvimos una jornada de trabajo intensa presentando justamente la cartera institucional de proyectos y el esfuerzo que pensamos hacer si se concreta el ejercicio de la revocación y de una eventual consulta popular. Y es necesario que también la Junta General Ejecutiva, de acuerdo a sus atribuciones, apruebe la cartera de proyectos para que después con esa cartera y el presupuesto base, el consejero presidente, que es como lo marca la norma, presente ante el Consejo General el anteproyecto que del Consejo General se va al Ejecutivo para que la Secretaría de Hacienda, sin hacer ninguna modificación a lo que nosotros presentemos como órgano constitucional autónomo, se vaya a la Cámara de Diputados, que es el órgano que de acuerdo con la Constitución, pues aprueba el presupuesto. Entonces, la ruta breve es comisión, junta, Consejo General y de ahí al Ejecutivo para que lo envíe a la Cámara de Diputados. Yo quisiera aprovechar para resaltar algunos datos que son interesantes. Lo primero es que si comparamos en términos reales, es decir, descontando la inflación, el presupuesto de 2021, que asciende a 20,338 millones de pesos respecto a lo que estamos pidiendo, son 1,510 millones de pesos menos, que representan el 7.4% de disminución. Ahora, como bien se señalaba, aquí hay una partida muy grande que es precautoria, es decir, que no estamos seguros de que se vaya a gastar, pero como ya señalaban los consejeros Ruiz Aldaña y Claudia Zavala, la Corte nos dijo, tú tienes que adelantar y prever que tal vez haya estos ejercicios y los tienes que incluir presupuestalmente. Las reglas hacendarias, la ley, nos dice que tenemos que entregar el presupuesto en agosto. Y como bien se señalaba, la posibilidad de que haya una consulta popular se activa en septiembre. ¿Cómo vamos a saber si alguien va a presentar una consulta? Pues no podemos colocarnos en la cabeza ni del presidente, ni de los legisladores, ni de los ciudadanos eventualmente que pueden presentar firmas. De tal manera que nosotros responsablemente estamos diciendo, pues una consulta con las nuevas reglas, con la nueva ley de consulta que ya no es la que estaba vigente con esta consulta que hicimos el 1 de agosto. Ahora no nos permiten, por ejemplo, instalar casillas, mesas de votación con 2,000 papeletas, con 2,000 boletas, sino solo con 1,500. Entonces, al haber menos boletas por mesa, hay más mesas, más casillas que instalar, más ciudadanos que capacitar. Por eso nos estamos yendo a 96,000, casi 100,000 mesas receptoras de opinión en una eventual consulta popular. También ya se incluye la representación de los partidos políticos. Entonces, eso hace que necesitemos más funcionarios de casilla y básicamente la ley, la nueva ley de consulta popular que aprobó la legislatura que está acabando, es la que
incrementó los costos de una consulta popular. Además, claro está, de que este año 2021, lo dijimos una y otra vez, ¿por qué fue posible hacer la consulta popular si no nos dieron dinero? Porque aprovechamos buena parte de la inversión de la elección del 6 de junio, es decir, los ciudadanos ya estaban capacitados y nuestros capacitadores ya estaban contratados. Les alargamos el contrato 2 meses a algunos de ellos y no fue necesario desde cero salir a buscar a capacitar a 12 millones de ciudadanos como si ocurriría en una consulta en 2022, porque no va a haber elecciones en junio en todo el país, sino solo en 6 entidades. Bueno, entonces, ¿cuánto es el dinero que está pidiendo el INE de no haber consulta ni revocación? Está ascendiendo a 13,084 millones de pesos. ¿Eso qué representa frente a los 20,338 millones de este año? Una disminución de 7,254 millones de pesos. El INE es 7,254 millones de pesos más barato en este año postelectoral que que será 2022 respecto a 2021. Eso es una disminución de casi el 36% en términos reales. ¿De qué depende que este ahorro de 36% se pueda concretar? Pues de que no ocurra la revocación y de que no ocurra la consulta, que significan, como ya se ha dicho aquí, un costo de 5,743 millones de pesos. Quiero decir que si no hay revocación y consulta, estos 13,000 millones de pesos representan el 0,2% de lo que se estima es será el presupuesto de egresos de la Federación para 2022. ¿Qué dijo el secretario de Hacienda? Que va a ser un presupuesto inercial, que no va a tener mayores cambios. Entonces podemos tomar el presupuesto de este año e incluirle la inflación. ¿A cuánto llegará el presupuesto de egresos de la Federación entonces el año que entra? A 6,5 billones de pesos, es decir, 6,500 millones de millones. ¿Qué representa esta suma que estamos pidiendo de 13,084 millones respecto a esos 6,5 billones de pesos? 0,2, es decir, un peso de cada 500. Si el presupuesto de egresos de la Federación fuera un billete de 500 pesos, o fueran 500 pesos, una montaña de 500 pesos, el INE es un peso. Quedan 499 pesos para todo lo demás. Y es lo que históricamente ha costado la autoridad electoral, es decir, como señalaba el consejero Rivera, no se está incrementando el costo de tener elecciones genuinas, que son las 6 que vamos a tener este año, ni de mantener credencializada a toda la ciudadanía, que es un costo que absorbe el INE, produciendo un bien público a todo el país, al garantizar el derecho a la identidad de todos los ciudadanos y cumplir con sus demás tareas constitucionales. Así que, pues este es un presupuesto, yo diría, muy racional, muy responsable y muy respetuoso de las finanzas públicas. Muchas gracias. Y sobre, a ver, nosotros la verdad es que como órgano autónomo constitucional, creo que debemos estar lejos de las descalificaciones personales. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad constitucional y legal y como árbitro imparcial, creo que debemos de estar distantes del griterío de la grada. Nosotros estamos obligados a la prudencia, entonces no debemos ser parte de esos intercambios. Gracias, consejero Murayama. Claudia Flores de Televisa, por favor. Buenos días. Quisiera precisar, me queda muy claro lo que dice el consejero Murayama con esta explicación. Solo para tener claro, ¿cuál es el mensaje que con este presupuesto quieren hacerle llegar al Poder Ejecutivo con el que han mantenido
pues un diferendo ya de varios meses, incluso años, y que justamente el tema del gasto del dinero ha sido una descalificación constante proveniente del titular del Ejecutivo hacia el instituto. ¿Cuál es el mensaje que quieren hacer llegar? También un poco retomando la explicación del consejero Murayama, es decir, finalmente el ahorro de esos millones de pesos está en la cancha del Ejecutivo, si bien la consulta popular y la revocación de mandato están planteados en la Constitución como iniciativas ciudadanas. Lo que pasó este año es que, bueno, el presidente fue el que propuso la consulta popular que se realizó y también quien ha mostrado un interés importante en que pues se realice la revocación de mandato. Y finalmente, solo retomar, a ver si alguno de ustedes me quiere comentar. Ayer en la tribuna de la Comisión Permanente, el senador morenista Cravioto se quejó de que le habían llegado ya los lineamientos que ustedes alistan para la revocación de mandato y ellos pues acusaron al instituto de buscar una confrontación porque la ley no está lista, la ley reglamentaria, y ellos acusan al instituto de que con esos lineamientos pretenden nuevamente, esa es su punto de vista, pues atribuirse facultades legislativas que no les corresponden. ¿Cuál sería su respuesta pues a estas aseveraciones de los legisladores morenistas? Gracias. Adelante, consejero Ruiz Saldaña. Sí, muchas gracias, Rubén, y muy buenos días a todas y a todos. Sobre la pregunta primera que hizo pues, Claudia Flores, ¿cuál es el mensaje? A mi juicio, el mensaje es muy claro en el sentido que el Instituto Nacional Electoral está presentando un anteproyecto de presupuesto sumamente responsable, sumamente acorde con las necesidades y la realidad del país. ¿Y cuál es esa nueva realidad del país? Pues aquella que señala que ya incursionamos a la democracia participativa. Es una buena noticia que la organización de esos procesos esté en manos pues, de la institución del Estado mexicano que más sabe sobre estos temas y para poderlos realizar evidentemente se requieren recursos. Me parecen láminas sumamente claras las presentadas al inicio de esta conferencia de prensa, aquellas que significan todo lo que conlleva realizar revocación de mandato posiblemente en marzo, todo lo que conlleva en términos logísticos y operativos hacer procesos electorales locales y todo lo que conlleva también posiblemente en agosto realizar consulta popular. Ahí está una imagen muy clara y muy contundente que el INE requiere desplegar a nivel nacional para esos ejercicios y procesos, pues una capacidad de funcionamiento muy amplia, muy fuerte. Y es evidente que se requieren los recursos y estamos siendo absolutamente responsables en a su vez cómo plantear cada uno de estos procesos o ejercicios. Pongo un ejemplo. Se está considerando poner menos casillas para consulta popular que revocación de mandato. Y eso conlleva implicaciones de entonces menor número de funcionarios, menor número de CAEs, menor documentación para la consulta. Entonces, estamos siendo responsables, se están cuidando los detalles, se han ido los últimos años y eso ni siquiera ha sido una buena noticia per se, recortando los plazos de contratación de las y los capacitadores por necesidad presupuestal. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues que se está ofreciendo un anteproyecto con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y que el INE necesita el apoyo de otras instituciones que le corresponden otros tramos para que se logren estos procesos y ejercicios y ese apoyo es entre instituciones, ni siquiera es entre personas.
para que el INE pueda realizar todo esto que se avisora para 2022, el mensaje es que el INE necesita que se le atienda. Gracias. Gracias, consejero. Perdón, gracias, consejero Ruiz Saldaña. Adelante, consejero Rivera. Sobre los lineamientos, perdón. Sí, un segundito, Claudia, que quiere comentar algo el consejero Rivera, por favor. Gracias. Sí, con relación a dos preguntas de Claudia, aparte de lo que ya ha explicado el consejero Ruiz Saldaña, quiero complementar. El mensaje que podemos enviar nosotros al Poder Ejecutivo es el del respeto mutuo que debe haber entre órganos del Estado mexicano. Y ese respeto, el INE lo va a mantener. Respecto a los lineamientos que estamos analizando dentro del instituto, lineamientos para revocación de mandato y consulta popular, lo estamos analizando. Hay un documento preliminar que se estará discutiendo este día y en los próximos con los partidos políticos. ¿Por qué los hacemos? No lo hemos aprobado todavía, pero hay que decir, tenemos necesidad de elaborarlo y aprobarlo por responsabilidad, porque aún no hay ley de revocación de mandato. Tenemos que emitir, porque de otra forma, este ejercicio de prosperar el proceso que debe llevar para su aprobación, no tendría un sistema normativo para llevarse a cabo. Hay que decir que era compromiso del Congreso de la Unión aprobar la ley reglamentaria de revocación del mandato en 1 año y medio y no se ha hecho. Entonces, supletoriamente, el INE elabora las reglas indispensables para que se pueda realizar un ejercicio de esta índole. Ahora bien, si se aprueba la ley de revocación de mandato, por supuesto que esta quedará, los lineamientos quedarán sujetos a los términos de esa ley y se harían las adecuaciones necesarias. Hay que decir por lo demás que los lineamientos que está elaborando el INE, si bien establecen algunas reglas generales porque no hay ley dentro del marco constitucional, eso sí, también contienen un conjunto de reglas procedimentales, técnicas, que son necesarias. Y por lo tanto, si hay ley de revocación de mandato, haremos las adecuaciones necesarias para quedar dentro del marco de esa nueva ley y persistirán aquellas reglas procedimentales y disposiciones técnicas para que se pueda ejercer ese proceso de participación ciudadana de manera clara, transparente, con plena legalidad y con certeza. Consejero Espadas. Gracias. Muy brevemente. Miren, desde el interior del Consejo, en sesiones del Consejo incluso, yo he sido sumamente crítico del ejercicio de la facultad reglamentaria del INE. Y en más de 2 ocasiones, en la que no reviviré en este momento, he dicho que efectivamente el Consejo General ha pisado los terrenos de la legislación. No es el caso. El instituto tiene un mandato constitucional no condicionado, es decir, nosotros tenemos la obligación de sacar adelante la consulta de revocación de mandato si ésta se convoca, independientemente de que el Poder Legislativo haya emitido o no la ley en tiempo y forma. En ese sentido, no se puede pedir al instituto que se mantenga sin expedir las reglas básicas para poder sacar adelante esta obligación constitucional cuando no existen por parte del legislador. Me parece que esto es un caso en el que es absolutamente indispensable que el instituto tome previsiones para desarrollar, porque además no son previsiones que se tomen en el vacío, tenemos una serie de antecedentes, un marco legal mucho más amplio, que es en el cual se fundamentan estos lineamientos que se están discutiendo. Es decir,
Nada que venga en estos lineamientos será arbitrario, ni dejará de estar alineado con la Constitución y las leyes existentes. Pero el instituto tampoco puede quedarse cruzado de brazos esperando a que dentro de la natural dinámica parlamentaria el conflicto se resuelva en vísperas de enfrentar una obligación constitucional inédita. En ese sentido, me parece a mí que estamos haciendo exactamente lo que tenemos que hacer, y la previsión económica que se está tomando no solo es indispensable tomar esta previsión, sino que además se ha hecho con un fuerte criterio de austeridad. Esta es una elección que es comparable con una elección constitucional federal cualquiera, y sin embargo se está presentando una petición presupuestal mucho más limitada que para una elección constitucional. Muchas gracias. Gracias, consejero. Luis Méndez de Canal 11, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, consejeras y consejeros. Pues permítanme insistir sobre este documento que ayer se expuso en el Senado, si estos lineamientos ya están finalizados, si bien el consejero presidente ya explicó que el 27 se darán a conocer, lo que ayer se explicaba por parte del senador Cravioto es que con estos lineamientos el INE busca sobrepasar sus acciones y legislar en la materia, pues que hay una respuesta más concreta sobre ese punto y sobre la supuesta colaboración de algunos consejeros con legisladores de la oposición, cuál es la respuesta de estos consejeros y consejeras, y también preguntar si a este presupuesto que presentan el día de hoy se hizo algún ajuste respecto a presupuestos anteriores, y si para el presupuesto de 2019 van a tener un sobrante o calculan que haya algún sobrante para este año, por favor. Si me permiten, agrupamos para avanzar un poco más rápido. Alberto García. Sí. Muchas gracias. Buenos días para todas y todos. Si me pueden describir un poco este proyecto que se ha dado a conocer, dijo ayer los diputados y senadores que se había filtrado y que estaba invadiendo las facultades del legislativo. Si me pueden decir cuáles son los grandes puntos sobre estos lineamientos de la revocación de mandato. Y si ahora también no les van a poder decir que con los ahorros de 2021 van a tener que hacer la revocación de mandato, que fue lo que finalmente les pasó con la consulta popular. Si me hacen el favor, muchas gracias a todas y a todos. Sumo a esta última pregunta la de Ivonne Melgar, que me la manda por escrito. Dice Ivonne Melgar de Excelsior: habrá quienes soliciten un presupuesto austero. ¿Es posible esto para un ejercicio de revocación de mandato? ¿Podría abaratarse este presupuesto? ¿Qué tendría que recortarse? Supongo que los cálculos responden a gastos fijos y que históricamente ha hecho la institución, pero si se vieran obligados a un ajuste, ¿qué podría quitarse? Para usar un término, o por usar un término, Ivonne Melgar de Excelsior. Adelante, consejeras, consejeros. Consejera Rabel, por favor. Gracias, Rubén. Muy buenos días a todos y todas. Me quiero referir a esta pregunta recurrente sobre la ausencia de una ley reglamentaria en materia de revocación de mandato y la competencia del Instituto Nacional Electoral para emitir lineamientos. Y en su caso, ¿qué tendrían que tener estos lineamientos? Es evidente que nosotros estamos revisando un proyecto y que todavía no tenemos la certeza. Sin embargo, creo que podemos comentar algunas cuestiones bastante generales para tratar de explicar el punto. Primero, es obvio que no tenemos una ley reglamentaria, pero también es evidente que el artículo 35, fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que es un derecho de la ciudadanía mexicana participar en los procesos de revocación de mandato. Es decir, que estamos frente a un derecho político de grado constitucional. Los derechos políticos, recordemos, también son derechos humanos. Por lo tanto, no se pueden restringir y no se pueden suspender. El Instituto Nacional Electoral, como una autoridad del Estado mexicano, también tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En ese sentido, me parece que el INE está obligado a garantizar
el derecho de la ciudadanía a participar en una revocación de mandato. Ahora, lo siguiente que me parece que tenemos que revisar es si las directrices generales que establece la Constitución son suficientes para poder implementar la revocación de mandato. Lo que establece la Constitución es la temporalidad en que deberá llevarse a cabo la recolección de firmas y dice que esto debe ocurrir durante el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2021. Señala también cuántas firmas se van a requerir y la forma en la que deberán de estar distribuidas. El 3% de la lista nominal es lo que se refiere. Los plazos con los que contará el INE para la emisión de la convocatoria y cuándo debería llevarse a cabo la jornada de revocación de mandato y el porcentaje para que ésta se considere obligatoria o vinculante. Estas reglas generales son escuetas, pero claras, y la propia Constitución faculta al Instituto para emitir lineamientos. Desde luego que lo deseable es que tengamos una configuración legal que nos dé un marco de actuación perfectamente delimitado. Sin embargo, recientemente hemos tenido ya que afrontar la omisión legislativa para sacar adelante temas medulares del proceso electoral 2021, como paridad en las gubernaturas o la elección consecutiva. Así que el INE, como siempre, pondrá todo de su parte para que en caso de que la ciudadanía lo desee, pueda ejercer este derecho constitucional que tiene previsto en el artículo 35. Así que yo creo que también hay que recordar que se establecen en el artículo transitorio de esta reforma, específicamente en el cuarto transitorio, algunos plazos muy acotados para que en su caso se pueda llevar a cabo la revocación de mandato. Esto implica que el INE tiene que empezar a hacer algunas tareas para que, si la ciudadanía desea instrumentarla, se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, pues para que nosotros establezcamos qué formatos se van a utilizar para que la ciudadanía pueda llevar a cabo esta recolección de firmas, para que dé un aviso de intención de que quiere hacerlo. Entonces, son muchas cuestiones como esas que el INE tiene que empezar a pensar para que en su caso esta se pueda concretar. Ya no hablemos de las tareas de capacitación y organización. Por eso el trabajo que está haciendo el INE en este momento respecto a ese tema, para poder tener una planeación que en su caso nos permita salir adelante con esto. Gracias. Gracias, consejera Rebel. ¿Alguien más, consejeras, consejeros? Adelante, consejero Rivera. Gracias, Rubén Álvarez. Hay una pregunta que Guadalupe Vallejo planteó y que quedó respondida por el consejero Ciro Murayama, salvo un dato. ¿En qué fecha el Consejo General aprobará este proyecto de presupuesto? Será el 27 de agosto, después de la ruta que ya ha indicado el consejero Murayama. Bien, compañeras, compañeros, ¿alguna otra pregunta? Sí, Rubén, una sola Adelante. pregunta. Gracias. En el anteproyecto de lineamientos para la revocación de mandato, ustedes estipulan una veda a funcionarios públicos bastante larga. El presidente de la República ha advertido que él va a ser el primer promotor de la revocación de mandato y conociendo lo que aconteció en la pasada elección intermedia con intromisiones del presidente, ¿no podrían ustedes flexibilizar esta veda electoral para permitir mayor participación del presidente, que es lo que finalmente se ha quejado Andrés Manuel y ha dicho que será parte de una reforma electoral? Y dos, hoy nuevamente el presidente habla sobre una convocatoria para supuestos notables para la reforma electoral. ¿Ustedes estarían levantando la mano para que se les incluya en este análisis de una reforma electoral que se podría hacer para el próximo periodo ordinario de sesiones? Gracias, Rubén. Gracias, consejeras, consejeros. A ver, para no dejar, digamos, en la descortesía la pregunta de Alberto, estamos nosotros haciendo un primer acercamiento con los partidos. De hecho, ahora mismo hay una reunión paralela, porque todos los partidos, incluido el del gobierno y sus grupos parlamentarios, todos están sentados en el Consejo General del INE.
ese es nuestro espacio de interlocución, obvio, con todas las fuerzas políticas, y ellos forman parte del Consejo General, aun si no tienen voto. Entonces, lo que estamos haciendo es una construcción tratando de generar consensos, y los consensos solo son posibles si hay diálogo. ¿Qué es lo que hicimos inicialmente nosotros? Pues un saque, en buena medida atendiendo a los requerimientos de nuestras áreas técnicas, de lo que implica la revocación. Estos lineamientos tienen un componente muy importante en lo que hace a la recolección de firmas. Quizá ese es uno de los momentos claves de procesos de este tipo, y posteriormente, por supuesto, el resultado. Entonces, yo no quisiera adelantar que hubiera ya algún capítulo cerrado, porque justamente el esfuerzo que estamos haciendo es de construcción de consensos y de diálogo con todas las fuerzas políticas, y con todos hablaremos como es nuestra responsabilidad. Ya se ha dicho aquí por qué no podemos depender de que se pongan o no se pongan de acuerdo los legisladores y las legisladoras. Hay un artículo transitorio de la reforma constitucional, en particular el cuarto, que nos da a nosotros obligaciones para garantizar este derecho. Entonces, así lo haremos. Vamos en esta ruta de discusión, y entonces, pues temas como la participación de los servidores públicos, que por otro lado están muy bien delimitadas en la Constitución, pues seguramente va a ser un asunto que hablaremos. Y acerca de iniciativas de reforma, generalmente las reformas históricamente habían surgido después de problemas en las elecciones y de reclamos opositores para ampliar el espacio, la cancha democrática, y nivelar el terreno de juego. Ahora yo no percibo que eso ocurra. Las grandes reformas ocurrieron al inicio de los sexenios y se probaron en elecciones intermedias, pero pues el INE siempre ha estado dispuesto a aportar su conocimiento técnico, su experiencia, para ofrecer como insumos a cualquier toma de decisiones, y siempre que el INE sea invitado. Pero pues yo creo que aquí, más que alguien levante la mano, pues no es un asunto, mm, creo, individual, sino institucional. Incluso hace un par de años, cuando hubo un intento de hacer alguna reforma, el INE invitó a foros, fue invitado, y también invitó a legisladores a dialogar, al propio instituto. Entonces, esa es la costumbre institucional, el máximo diálogo, y pues no necesitamos irlos a buscar a otro lado, porque todos, no hay un solo partido que no esté en el Consejo General, ni un grupo parlamentario que no tenga su asiento también en el Consejo General, y ahí vamos a deliberar y a discutir de la manera más franca con todos los actores. Esa es la ruta. Y lo resolveremos pues el viernes. Entonces, pues hoy es presupuesto, el próximo viernes será alineamientos. Vamos en orden, porque tenemos tal cantidad de tareas que si hablamos de todo a la vez, pues no nos vamos a entender. Gracias. Consejera Zavala. De manera muy breve y solo para referirme, en el artículo 35 constitucional están las prohibiciones, no las estamos poniendo desde el INE, estamos tomando en consideración las prohibiciones que tiene que ver con los ejercicios de participación ciudadana. Así que esos tiempos están definidos en la Constitución, no están definidos en unos lineamientos. Ya la consejera Dania explicó, creo que de manera muy clara, cuáles son los parámetros constitucionales que seguimos, y también dentro de esos están las prohibiciones a lo que se refería Alberto respecto de la veda, le dice electoral, pero estos ejercicios de participación ciudadana está previsto de manera muy clara en el numeral 7 del artículo 35 de la fracción 9 de la Constitución. Así que eso está definido ya. Gracias. Consejero Rivera. Consejero Rivera. Gracias. Hay una pregunta. Sí,
Hay una pregunta que planteó Ivonne Melgar respecto al monto del presupuesto que estamos previendo para la revocación de mandato, y decía expresamente que si se trataría de un presupuesto austero. Sí, lo es. Es ya austero, tal como lo estamos planteando, es mucho más bajo que lo que costaría una elección presidencial, y una revocación de mandato es como es una elección presidencial al revés, por pérdida de confianza, como justificación para promoverlo, según dice la Constitución. Pero bien, es bastante más bajo. Ahora, pregunta también qué pasaría si la Cámara de Diputados aplicara un presupuesto que, digo, cambiar más o menos las palabras, para realizar esto. Yo diría, depende. Confiamos en que la Cámara de Diputados, si se concreta la convocatoria de revocación del mandato, sea responsable y sensible para atender las necesidades de recursos que hagan posible este ejercicio de participación ciudadana. Y en el caso de algún recorte, pues diríamos, depende de qué ajustes se podrían hacer. Lo que sabemos es que se podrían hacer algunos ajustes en un margen muy estrecho, de tal manera que, reitero, estamos planteando un presupuesto austero para esta eventualidad de revocación de mandato, y no tendríamos mucho margen para reducir en caso de que haya un recorte presupuestal considerable. Gracias. Muchas gracias, consejero Rivera. Con esta respuesta llegamos al final de la conferencia de prensa. No tengo anotado a ningún compañero. Perdón, Escucho Rubén. a alguien. Sí, ¿quién Rubén, habla? ¿Quién es? Habla Luis Méndez de Canal 11. Adelante, Luis. Oye, me gustaría insistir en mi pregunta sobre si se están estimando algún sobrante sobre el presupuesto 2021 que vayan a tener, y volver a insistir si este documento que se afirma es preliminar, es el documento que se está trabajando con los consejeros y las consejeras, por favor. Gracias. Me refiero al documento que ayer se presentó en el Senado. De los lineamientos. Adelante, consejero Rivera. No, quería solo que se trataba de los lineamientos, pues. Consejeras, consejeros. Consejera Zavala, usted, adelante, por favor. La verdad es que yo no sé qué documento tengan en el Senado. Lo único que sé es que nosotros estamos haciendo un trabajo muy responsable aquí en el instituto, que vamos a tener el diálogo con los partidos políticos, vamos a hacer las reuniones de trabajo y que se va a concretar ahora el próximo 27. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese día también que presentar el presupuesto, que es una obligación legal. Y esos lineamientos son una parte de insumo, que es lo que nos permite presupuestar el costo de ese ejercicio de participación ciudadana. Entonces, no sé qué documento tengan en el Senado, no sé lo que sé es que estamos trabajando al interior del instituto con unos documentos que presentaremos como siempre lo hacemos. Partidos políticos se abren estas dinámicas de trabajo para recibir todas las aportaciones que sean necesarias y poder hacer nuestro trabajo en los términos constitucionales y legales que nos rigen. Sería todo. Gracias, Rubén. Y adelante, comentando para lo que dice Luis, a ver, este año tuvimos un recorte muy importante de más de 1,000 millones de pesos, ¿no? Y además tuvimos presión de gasto con la consulta, con lo cual pues llegaremos justos a fin de año, según lo que le he preguntado al área técnica, la DEA. Quiero decir que además el hecho de que en algún año pudiera haber algunas economías sobrantes, eso se regresa a la tesorería de la federación. Entonces, eso de pensar que lo de un año anterior
puede servir para financiar una eventual consulta en un año más lejano, pues es imposible, porque economías que se producen en un ejercicio fiscal, ese mismo ejercicio se regresa a la tesorería. Entonces no es que haya algún fondo para hacer consultas, ¿no? Entonces, este año fue difícil para el INE, lo estamos sorteando. Ahora, de ahí quedará recursos. La respuesta breve y concisa es no. Gracias, consejero Murayama. Con esta última intervención llegamos al final de la conferencia de prensa sobre el presupuesto 2022 del INE. Gracias, consejeras. Gracias, consejeros. Gracias, Ana Laura Martínez, directora de Administración del INE, y a todas ustedes, y a todos ustedes también, por su participación en esta conferencia de prensa. Que tengan todos muy buenos días. Gracias.